¿Quiénes son los hombres más ricos del país? ¿Cuánta riqueza concentran? ¿Cómo se hicieron ricos? ¿Son empresarios verídicamente enriquecidos por su esfuerzo e inventiva genial o se hicieron ricos tomaditos de la mano del Estado? Y por fin, ¿qué hacen con sus miles de millones de pesos? ¿Dan buenos salarios? ¿Pagan impuestos? ¿Lo guardan en paraísos fiscales? Dentro de la serie Los Fantásticamente Ricos, hoy hablamos con uno de los periodistas más notables de nuestro país, Genaro Villamil, sobre Salinas Pliego. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Genaro Villamil, bienvenido. Muchas gracias, Sabina. Ricardo Salinas Pliego nace en 1955 en Monterrey. ¿Nace en una cuna modesta? Sí. ¿Sí? Bueno, no, nunca fue una cuna modesta. Él viene de una familia de muebleros, empresarios de larga data en Monterrey, justamente. No era, digamos, de las familias de la élite regiomontana encumbrada, o sea, no era de los Garza Sada o de los Sada Treviño o de los Garza Lagüera, pero pues digamos que sí era un rico de mediana talla. Ahora es el hombre, después del dueño de FEMSA, el segundo hombre más rico desde Monterrey, ¿no? Y la idea es que vayamos trazando la historia de ese enriquecimiento. Mira, leo de una breve biografía publicada por la revista Forbes. Sí. Ricardo Salinas estudia para contador y se integra a Electra, la compañía de tiendas de electrodomésticos fundada por su abuelo Hugo Salinas Rocha, de electrodomésticos y de muebles. Exacto. ¿Qué tan grande era Electra? Antes de la compra de Imevisión era una cadena, pues ni siquiera llegaba al nivel de los hermanos Vázquez, por ejemplo, ¿no? Una de las grandes cadenas también de electrodomésticos y de muebles. Pues era una cadena mediana, la verdad, o sea, no tenía presencia nacional, ¿no? Bueno, en 1988 empieza a cambiar este país con el presidente Carlos Salinas de Gortari, que decide volver a este país una economía neoliberal. Y en este camino lo principal es subastar los monopolios del Estado o los cuasimonopolios. En 1993, Ricardo Salinas compra el Canal 13 de televisión. ¿Qué tan limpia fue esa compra? La compra, la adquisición, la desincorporación de Imevisión, es decir, de todo lo que era el sistema público de televisión de ese entonces, eran dos grandes cadenas nacionales que tenían una cobertura mucho mayor que la de Grupo Televisa en ese entonces. El Canal 7 y el Canal 13, en la época en que los dirigió, por ejemplo, José Antonio Álvarez Lima, llegaron a una cobertura de casi el 85-87% del territorio nacional. Entonces estaban subastando una verdadera joya, porque ni siquiera Televisa, con sus 4 canales y con su historia y con el dinero que también recibió del gobierno y del Estado mexicano, había logrado esa cobertura. Entonces, era muy importante. Estaban también los estudios Churubusco, que bueno, todavía siguen siendo parte del Estado, y una serie de estudios y de infraestructura pública que en realidad prácticamente se la dieron en ganga a Ricardo Salinas Pliego. Ahora, un sexenio después, como suele suceder en nuestro país, que nos enteramos de adentro de la caja, lo que había dentro de la caja, un sexenio después, en el sexenio de Zedillo, nos enteramos, la prensa pública
principalmente el periódico Reforma, que en esa compra el socio principal era secreto y era el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Es verdad? Absolutamente. Raúl Salinas, que para entonces estaba en la cárcel cuando se publicaba esta noticia. Y lo que Javier Garza Calderón, que es un empresario de ese estilo de la élite regiomontana, de la cervecería, de Grupo Alfa, de Grupo Vitro, recientemente, cuando él se postula para adquirir City Banamex, la parte de City, me relata en la entrevista que el que le fue a ver a él, ellos como Grupo Alfa quisieron también participar en la puja y en la licitación de Telmex y de Imevisión. Lo fue a ver, o sea, fue a ver a su papá, el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, para decirle y advertirle que si se metía a la licitación estaba enfrentándose al Estado mexicano. De entrada, hubo una especie de operación de doblarle las manos a muchos empresarios, otro que yo me enteré que también estuvo interesado y que también lo forzaron a no entrar a esa puja fue Joaquín Vargas. Joaquín Vargas, papá, ¿sí? Hombre de medios. Hombre de medios. El otro, Javier Garza Calderón, ya habían tenido el canal de Monterrey, el canal con el que se quedó Televisa, que era del Grupo Alfa, Canal 8. Sí, es decir, tenían ya experiencia. ¿Y por qué siempre lo ha negado el Grupo Salinas esto? Bueno, porque no va a decir que no tenía experiencia en el manejo de comunicación, que no tiene una formación ni una visión en torno a lo que es un bien público concesionado como es la televisión. Él se planteó siempre esta adquisición como un salto cualitativo de sus otros negocios. Bueno, yo trabajé en TV Azteca y la leyenda que se contaba ampliamente, ¿no? Sí. Es que cuando Ricardo Salinas Pliego compra Imevisión, se está imaginando ampliar a Electra, o sea, tomar todos los locales de esa infraestructura de medios y convertirlos en tiendas de electrodomésticos. Y es de pronto, a través de un escándalo, el escándalo mediático de uno de sus pocos programas y el único exitoso, el de Ventaneando, de Patricia Chapoy, que se da cuenta que la televisión es un gran negocio. Claro. Y entonces se da cuenta que la semilla de su próxima fortuna es la televisión, porque es un negocio fabuloso la televisión. Es un negocio fabuloso, sobre todo en la era en la que Ricardo Salinas Pliego compra o toma el control de lo que era la infraestructura del Estado, porque se lo facilitan todo, la regulación, el préstamo que Raúl Salinas de $30 millones que le entregó, la hoja de ruta que le trazaron muchos asesores que todavía tiene ahí, que vienen del Priato, o sea, del prismo histórico. Es decir, no era una operación realmente para competir con Televisa, que era, digamos, el objetivo fundamental, que tuvieras dos grandes cadenas. Esa es la teoría neoliberal. Pones a competir a los privados y entonces mejoran sus productos y además son más gentiles para el público. No sucedió nunca eso. No, se configuró un duopolio televisivo, mediático, bajo acuerdo de no agresión. Y se repartieron el mercado, 70% para Grupo Televisa, 30% para Grupo Salinas durante todos estos años. Y así ha sido siempre. Hubo momentos, yo creo que momentos estelares en la historia de TV Azteca, en donde realmente pudo haber competido con Grupo Televisa, en las telenovelas, en el fútbol, en producciones propias, porque rompían o eran disruptivos algunos programas con esta lógica siempre de la televisión hecha para jodidos. Es la frase de... Es el aforismo de Emilio Azcárraga Milmo, del Tigre. Yo hago salchichas, televisión para jodidos. Y tal parece que les dio miedo. Entonces,
les dio miedo o simple y sencillamente hubo un pacto no escrito entre las dos grandes televisoras que ya en la era de los 2000, o sea, ya en el siglo XXI, sobre todo en la década de 2011 hasta la fecha, la alianza entre ambas televisoras es para cerrarle el paso a Carlos Slim. O sea, la guerra de las televisoras... Carlos Slim quiere abrir una tercera cadena. Ni siquiera es un asunto de abrir una tercera cadena, es que se le autorice el triple play. Es decir, él, como propietario de una gran red que también el Estado prácticamente se la regaló, de una gran red de telefonía fija, la telefonía fija que ha venido cayendo en número de consumidores en México, se pudiera convertir en la tecnología que permitiera voz, datos y video, ¿sí? Abierto, no solamente restringido, abierto, en televisión abierta. Que eso ocurre en todos los países del mundo. Y TV Azteca y Televisa se alían. Se alían y está la famosa historia que hay que recordar aquí, Sabina, de cuando Miguel Ángel Granados Chapa publica una columna en El Reforma anunciando que Televisa y Azteca, o Ricardo Salinas Pliego, o Grupo Salinas, se estaban aliando para la compra de Yusacel. Algo que estaba prohibido y está prohibido en las reglas de competencia económica, que dos televisoras se vuelvan socios, porque entonces ahí ya es clarísimo que no hay un incentivo para competir. Y Ricardo Salinas lo desmiente y le exige una disculpa. Granados Chapa se disculpa y sin embargo sí hacen lo que dice el artículo. Fueron unos cínicos. La explicación, yo me acuerdo perfecto, la explicación que dio Ricardo Salinas y sus voceros fue: no lo habíamos pensado, pero gracias a esa columna fue muy buena idea y nos aliamos. O sea, ese nivel de cinismo que todavía se le ha ido agudizando desgraciadamente a Ricardo Salinas Pliego, es lo que explica la impunidad mediática con la que ciertos propietarios de medios pueden actuar como si fueran hacendados electrónicos, o sea, hacendados del espectro. Porque dices, están de acuerdo. Porque en el fondo hay un pacto, ese pacto sobre todo fue muy fuerte para cerrarle el paso a Slim. A que entre nuevos competidores de calibre, como podría ser Carlos Slim. Ahora te pregunto, ¿por qué es esa vaca que da diamantes la televisión? ¿Dónde está la ganancia económica en la televisión comercial, específicamente para Televisa y TV Azteca, que son las televisoras comerciales hegemónicas en el país? ¿Viene de los anunciantes, de la gente que anuncia en la tele papitas, juguetes, pasta de dientes? ¿O de dónde viene? Viene de un salto cualitativo que dio el sistema político mexicano en el 2000, con la alternancia. Desgraciadamente, lo que sucede en Televisa, sobre todo en Televisa, que es la empresa más importante, lo copia Ricardo Salinas Pliego, lo copia y lo lleva a unos niveles estratosféricos desde mi punto de vista de corrupción. Lo que era TV Promo, es decir, la compañía dedicada a armar y articular el empaquetamiento publicitario que se le hacía a los clientes privados, a los bancos, a las empresas de alimentos fabricados, etcétera, de repente descubren que lo pueden hacer con los políticos. Ese salto cualitativo es cuando cruzan el Rubicón. Entonces vuelven la pantalla y la información política y las entrevistas y las telenovelas y hasta los partidos de fútbol y hasta Ventaneando, una caja registradora de menciones, de entrevistas, pero una caja registradora con doble contabilidad. Pregunta, entonces los políticos llegan a su casa y dicen, me pidieron 10 millones, entonces hacen un cheque por 10 millones, ¿o de dónde sale el dinero que los políticos vierten en las televisoras? Esa es la otra gran estafa maestra que no se ha investigado, es la triangulación de fondos públicos. ¿Son fondos públicos? Pues claro. Son nuestros impuestos. Son fondos públicos, del presupuesto público. Es decir, ¿de dónde sacó Enrique Peña Nieto para volverse
de la noche a la mañana, de volverse Peñita, que así le decían en el gabinete de Arturo Montiel, el que cargaba el portafolio de Arturo Montiel, y de repente en un periodo de menos de 5 años, algo que no logra nadie en este mundo, se vuelve el más guapo, el más popular, el que se casa con la actriz, que en este recinto hay que recordarla, con la actriz más popular de telenovelas en ese momento. La tele. Lo hacen, la tele lo arma. Pero lo hacen porque es un contrato, porque todo está pagado, porque cada minuto estaba presupuestado, cada mención incluso, aunque se moleste Héctor Aguilar Camín, hasta Héctor Aguilar Camín entró en ese plan de negocios. Y eso que hicieron, dijeron, bueno, pero si está el candidato presidencial priista, pero también están los candidatos presidenciales del PAN, del PRD, de todos los partidos. Y además están los candidatos a gobernadores. Y además están los candidatos a alcaldes. Entonces se abrieron las compuertas al mercadeo televisivo. Tú lo viviste. Yo lo viví. Ahora, te digo, en descarga de Héctor Aguilar Camín, que le pudo haber sucedido como a mí. Una vez, Katia de Artigues y yo nos mandaron a un candidato por uno de los estados norteños, creo que Sinaloa, y entonces, bueno, qué interés entrevistar a este hombre. Lo empezamos a entrevistar y en cierto momento le decimos, bueno, y toda tu familia está en el narco, ¿cuál es tu conexión con tu familia y el narco? Entonces de pronto se arranca el cable del micrófono. Dice, ¡qué chingados! A mí me está costando 2 millones de pesos esta entrevista. ¿Por qué me hacen esa pregunta incómoda? A mí, como si fuera de su dinero. Claro, y además Katia y yo, asombradas, decimos, ¿y dónde paga usted? Ya investigando con él. ¿Dónde paga usted los 2 millones? No, pues allí en la caja de TV Azteca. Es decir, no sabíamos. Y yo creo que... Pero TV Azteca tenía 2 empresas paralelas que no están en la contabilidad formal. Ese es el tema. Cuando yo voy y me quejo, me dicen, ¿quieres un porcentaje? Y dicen, no, hombre, no quiero. Es mi muerte como periodista. Y tu muerte ética. ¿Con quién me acuesto sino conmigo misma cada noche? Tengo que convivir conmigo, no puedo hacer eso. Pero ese era el sistema. Y se volvió un asunto... Las 2 empresas. Las 2 empresas. O sea, las 2 empresas y obviamente réplicas estatales y réplicas en radio, en los grupos radiofónicos. O sea, Radio Fórmula. ¿Declaradas, abiertas o qué son? Son lo que yo llamo la otra estafa maestra, es una triangulación. Porque tú no lo vas a ver en la contabilidad formal ni de Televisa, ni de Azteca, ni de Radio Fórmula, ni de muchos otros empresas mediáticas, algo que diga pago por entrevista, por mención, por parpadearle el ojo, por decirle algo. Por telenovela, donde hacen mención al gobernador. Sí, porque en Viva la Alegría les digan, ay, qué bonita se ve la jefa de gobierno, qué bonita se ve la gobernadora tal. Todo eso estaba y está todavía, desgraciadamente, en una maquinaria de contabilidad paralela, como era en el caso de TV Promo, Radar en Televisa. Así habían 2 empresas también en TV Azteca, que yo lo publiqué. Genaro, tenemos mucho que hablar. Vamos a una pausa y regresamos. Hablaremos de la sucesiva acumulación de riqueza de Salinas Pliego. Órale. Luego de una pausa. Ha habido una omerta, ¿no? Con los dueños de los medios ha sido un respeto lleno de temor. Ese es el fracaso de la alternancia mexicana vía panista. Los panistas doblaron frente a la televisión. Se doblaron. El Estado mexicano se dobló. Entonces lo han dejado hacer lo que quieran. La alternancia se frustró y fracasó precisamente por la colusión de los panistas y de los priistas con el poder mediático impune.
Genaro Villamil, tú ya has escrito sobre Ricardo Salinas Pliego y sobre Azcárraga también, ¿no? ¿En qué libro podemos releerte? Hay varios que reconstruyen esta historia porque me va tocando construirla desde el 2000 hasta el 2018, pero básicamente está El sexenio de Televisa, El poder del rating y La rebelión de las audiencias. Y llegan también las redes, que cambian completamente el negocio. El negocio que te platiqué, de donde la democracia se vuelve un gran negocio, además lo dijo en 2004 Emilio Azcárraga Gallán en Nueva York. Dijo, pues es que, además con esa bonomía que lo caracteriza, dice, no, pues es que Televisa está feliz porque la democracia de México es un gran negocio. Es un gran Claro negocio. que era un gran negocio, pues se abrió una caja registradora múltiple. Así es. A pesar de que estaba prohibido y de que está prohibido. Todavía lo volvieron a prohibir después de la elección del 2012. Ahora, hablemos de TV Azteca como un lugar de influencia para otros negocios. A partir de el dinero que se gana en TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego invierte en otros negocios, pero también usa continuamente la influencia de la televisión, Por supuesto. para abrirse otros negocios. Danos un ejemplo. Bueno, está todo el caso de la construcción. O sea, se vuelve también una empresa constructora, se vuelve una empresa financiera, pero también se vuelve una empresa de seguridad. Sí, ¿cómo se llama la empresa de seguridad de Grupo Salinas? No sé exactamente el nombre, pero lo que sí sé... Diamantum. ¿Diamantum? Sí. Diamantum. Pero lo que sí sé, y está ahí publicado y además admitido, que tenía entre sus colaboradores al segundo hombre fuerte de Genaro García Luna. Sí, a Cárdenas Palomino, como responsable de esa empresa de seguridad. Sí, es una empresa que da seguridad al Grupo Salinas y al mismo tiempo brinda seguridad a otras empresas. Se dice que también incluso a países centroamericanos completos. Para que tú tengas una concesión de una empresa de seguridad, debes tener cumplir con muchísimos elementos, según la ley, para poder obtener esa concesión. Pero ¿qué tal si yo soy el que te da la concesión y tú me avientas una campaña en pantalla todo el tiempo para doblegarte? Eso se llama porrismo mediático. Eso fue lo que se ha hecho durante muchos años. Por eso fue avanzando. Y lo siguen haciendo las Pero por televisiones. supuesto, pero no, lo acaba de ver todo el país con el tema del COVID. O sea, está tu libro. O sea, ¿cómo desafía el establishment mediático encabezado, ahora sí que por Ricardo Salinas Pliego, porque la delantera en este tema la tomó él, desafía no solamente al Estado mexicano, a la OMS, etcétera, etcétera, diciendo esto es una guerra, yo soy como Harry S. Truman y que no me voy a doblegar y me importa nada los muertos de mis empresas. Es decir, ese desafío, esa pérdida del sentido de la realidad, de la autocontención, de la mesura, es una consecuencia de esta impunidad mediática con la que pudieron actuar desde que Salinas de Gortari desincorpora Imevisión. Y es un clímax del neoliberalismo, ¿no? Produce Por supuesto. una imagen siniestra que lo encapsula. El dinero crea muertos. Así es. Pero además no solo es la del neoliberalismo, porque tú puedes entender a Rupert Murdoch, por ejemplo, el gran magnate australiano de los medios conservadores como Fox News, y que en Gran Bretaña también se metió directo y de lleno con el periodismo amarillista y sensacionalista y generó mucho dinero. Pero ya fue sancionado y fue limitado por el Estado británico. Murdoch era uno de los, hasta donde yo logré observar y leer en entrevistas con Ricardo Salinas Pliego, era uno de sus ídolos, de sus modelos a seguir, ¿no? Pero ni Murdoch, que es uno de los magnates de la comunicación más cercanos a la distopía del Big Brother, puede hacer lo que quiera en el momento que quiera. En cambio, en el caso de Ricardo Salinas Pliego, sinceramente, mucho más que de Emilio Azcárraga Gallán, en
en la última década, ha podido hacer lo que quiera. Hablemos de los impuestos. Ya sabemos que a Ricardo Salinas Pliego no le gusta pagar impuestos y ha dicho, primero hablemos de su lógica. Él dice, yo creo empleos, pago salarios, ¿por qué tengo que pagar más? ¿Por qué tendría que pagar más? Porque lo ha dicho abiertamente. Porque él está usufructuando un bien público. Pues eso, él está usufructuando un bien público, que es una concesión. Y no solamente debe pagar impuestos, pues porque está quedándose con una ganancia estratosférica, no te puedes explicar el crecimiento así inmenso de la riqueza de Ricardo Salinas Pliego de 2000 a la fecha, al grado de ser el segundo hombre más rico de México, ¿sí? Con una fortuna personal y con empresas empobrecidas también, que esa es la otra característica. ¿Y sigue viniendo sobre todo de TV Azteca el dinero? Yo creo que ya es un conglomerado en donde no solamente... es decir, el negocio de la televisora es el golpe y la influencia política. Porque realmente el propio Salinas Pliego lo ha dicho, ya no es un negocio como tal hacer televisión en tiempos de redes sociales. Yo creo que por eso ya está tuiteando. Pero los otros grandes negocios, que son el Grupo Electra, el Banco Azteca, las empresas de constructoras, las empresas de seguridad, pues también generan ingresos que debe declarar, ¿no? Y claro, y la idea de que no le debe nada al Estado mexicano es desconocer que sus empleados llegan por el pavimento que pone el Estado mexicano, estudiaron en primarias, secundarias, preparatorias, algunos en universidades que pone el Estado mexicano, que la luz, el cableado viene del Estado mexicano, o sea que gran parte del... Vivimos, no viviríamos como vivimos si no existiera el Estado. Él desconoce esto. Te recuerdo más bien un incidente interesante. En tiempos del presidente Fox, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quiso cobrarles los impuestos por primera vez a Salinas Pliego, y lo que hizo Salinas Pliego... Una campaña. Es sacar 3 documentales sobre la vida personal del secretario de Hacienda. Bueno, de hecho, se hicieron los 3, pero solo salió al aire 1. ¿De acuerdo? Porque el secretario de Hacienda llamó por teléfono y dijo, Cruz, no pague usted impuestos. Hoy mismo hay una gran disputa con Raquel Buenrostro para que le quiere cobrar los impuestos que debe, que son... ¿Cuál es la cantidad, Genaro? Hay varias cantidades. Ahorita la última era de 2.600 millones de pesos, que finalmente ganó el SAT. Pero cuando empezó este gobierno, hasta donde yo logré hablar con Raquel Buenrostro en una entrevista precisamente, ella me decía que eran más de 10,000 millones. ¿De 10,000 millones? O sea, solo ha pagado... Yo creo que ya avanzó. Ahí tendría yo que checar los datos recientes, pero ha ido litigando todo. Es decir, él no regala nada, ni la sonrisa, ni un tuit regala. ¿Sí? Él todo lo litiga o lo cobra, ¿no? Entonces, como se acostumbró a eso y cree que eso es ser buen empresario, eso es lo que lo convierte en una especie de, pues, del gran Gatsby, o no sé qué se sienta él en lo personal, pero es una realidad que durante muchos años él pudo funcionar así porque el aparato gubernamental no le ponía límites y no lo investigaba. Es más, la revista Proceso, ciertos columnistas han dicho que el sexenio de López Obrador es el sexenio de Ricardo Salinas Pliego. Yo veo los datos al revés. Es decir, es donde ha tenido que pagar impuestos, es donde se le está investigando por Fertinal, es donde se le ha puesto una cierta contención a ese
uso excesivo de la influencia política de la pantalla, ¿no? Que eso debió hacerse desde la época de Vicente Fox. Sí, ha habido una omerta, ¿no? Con los dueños de los medios ha sido un respeto lleno de temor. Ese es el fracaso de la alternancia mexicana vía panista. Los panistas doblaron frente a la televisión. Se doblaron. El Estado mexicano se dobló. Primero fue el caso horrible del asesinato de Paco Stanley, que nunca debemos olvidar ese episodio, en donde se le debió haber quitado la concesión a TV Azteca. ¿Por qué no? Porque Ricardo Salinas sale en pantalla después de 12 horas continuas, a desafiar diciendo ¿para qué queremos elecciones? ¿Para qué votamos por Cárdenas? Si no sirve el gobierno, si no sirve el Estado, dénoslo a nosotros. Me acuerdo que salía una especie de mapamundi aquí atrás, ¿no? Luego el chiquihuitazo, en pleno estreno del gobierno de Vicente Fox. Va y personalmente, con fuerzas privadas, con Jorge Mendoza al frente, y van y le bajan la señal a Canal 40. Capturan una empresa privada. Así y el presidente dice, ¿y yo por qué tengo que reaccionar a esto? Y ese fue Vicente Fox. Ajá. Y luego la ley Televisa en 2006, en marzo de 2006, al final del sexenio de Vicente Fox, y el inicio de la campaña en donde se imponen o nos imponen a Felipe Calderón. Entonces lo han dejado hacer lo que La quieran. alternancia se frustró y fracasó precisamente por la colusión de los panistas y de los priistas con el poder mediático impune. Genaro Villamil, vamos a un corte. A la vuelta te voy a preguntar sobre la irrupción de Salinas Pliego en los medios digitales. Muy bien. Luego de una pausa. Hay casos que han ofendido mucho a los televidentes mexicanos y creo que ahí está la gran crisis de las televisoras y de los dueños de las televisoras. Desde el caso de la niña Polet, por ejemplo. Luego el caso de la niña Frida Sofía en 2017. Sí. La niña que nunca existió. Ese episodio, en particular, el de la niña Frida Sofía, me pareció el clímax del sadismo televisivo, porque sabían todos. ¿Qué le pasa a Cárdenas a raíz de la campaña de TV Azteca sobre el asunto Paco Stanley? Bueno, prácticamente el entonces jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, pierde la candidatura, o sea, pierde la posibilidad de ganar en el 2000. Entonces, esta es una prueba de poder de la cual no se recuperan ni los políticos ni TV Azteca. Siguen ejerciendo el mismo juego. Bueno, acordémonos de Lili Téllez, conductora de TV Azteca, armando un autoatentado para acusar a Samuel del Villar de haberla mandado a matar precisamente como una consecuencia del caso Stanley. Es decir, se creó toda una cultura de la impunidad en donde no tenían que confirmar nada, tenían el poder de la señal. Y lo peor es que el Estado mexicano, creo que si habrán pagado una multa habrá sido más pequeña que la multa que pagas cuando vas al corralón. Es decir, este tipo de poderes crecieron precisamente ante el doblegamiento del poder estatal. Ahora, acabas de decir algo que pasó muy rápido y es muy importante. No tienen que comprobar nada para sacarlo en pantalla. Vuelven una noticia nacional lo que quieran. Así es. Sea cierto, no sea cierto, sea una filtración, la hayan comprobado o no. O si hay dinero de por medio para encubrir grandes tragedias. Hay casos que han ofendido mucho a los televidentes mexicanos y creo que ahí está la gran crisis de las televisoras y de los dueños de las televisoras. Desde el caso de la niña Polet, por ejemplo. O sea, el caso de la niña Polet... Donde Lili Téllez se sentó... donde estaba... sobre el cadáver de la niña. La niña que se autoenredó en su cobija. No me debería reír, pero es que el humor involuntario mexicano llega a unos es que niveles no sé si Ibargüengoitia viviera, con nosotros estuviera. Es decir, son cosas... Sería costumbrista. El caso Polet, el caso Florence Cassés, de nuestro
gran representante de la gran comunicación mexicana, Carlos Loret de Mola, que no debió haber tenido micrófono después de que se le comprobara por el Estado francés, no por el Estado mexicano, que él estaba de acuerdo en un montaje. Tienes el caso Florence Cassés. Luego el caso de la niña Frida Sofía en 2017. Sí. La niña que nunca existió. Y que dejaron a millones de mexicanos. Yo me acuerdo perfectamente, o sea, con un amigo que es periodista y se enganchó en la historia. Le dije, no puedes engancharte, esto es una producción, es una mentira, lo están haciendo deliberadamente para desmovilizar a la gente de las calles. No existe la niña Frida Sofía. Y llevan a un precandidato a la presidencia que era a esperar. El secretario de la SEP, Aurelio Nuño. Este era el elegido según las televisoras para ser el nuevo presidente. Y cuando estaba todo el retén, en donde cualquiera que estuvimos en ese sismo intentando cubrir o intentando ayudar, tú no podías pasar de ese retén, pero ahí estaba todo el aparato de Televisa, la conductora joven estelar en ese momento de Televisa, y después le hicieron pedir disculpas a la Marina, echándole la culpa a la Marina de que fue la Marina la que inventó lo de Frida Sofía. O sea, oye, Genaro, pero para terminar esta historia, porque a mí me encanta el final, porque nos arroja una moraleja. ¿Cómo se descubre esta construcción mediática? ¿Te acuerdas cómo es? ¿En el caso de Frida Sofía? Sí. Bueno, cuando salen unos marinos a decir que no existía en redes. No, te la voy a recordar porque es pequeñita e importante. Un joven estudiante de comunicación que estaba siendo el traductor de la prensa alemana, oye a los periodistas alemanes decir, oye, nos acaban de decir en corto los de la Marina que no existe esa niña, que nunca existió. Y él se queda perplejo, toma su teléfono celular y le llama a Carmen Aristegui. O sea, una sola persona, un solo ciudadano leal a la verdad puede tumbar una construcción que estaba involucrada las dos televisoras, el país entero, millones de mexicanos, y cuyo final iba a ser imponer un nuevo presidente. Una sola persona leal a la verdad. Una de las grandes tragedias. Así es. Eso te habla de la insensibilidad y de la capacidad de sadismo. ¿No? Yo me acuerdo que escribí en ese episodio lo que me pareció, ya sabíamos todo lo que son los intereses, su capacidad de manipular la realidad o de generar verdades a medias, etcétera, o de destruir a un político. Bueno, ahí está López Obrador. Si alguien ha recibido toneladas y horas y miles de horas de insultos, de todo lo que se le ha dicho a López Obrador durante 18 años en pantalla y en radio, ahí está. Pero ese episodio, en particular, el de la niña Frida Sofía, me pareció el clímax del sadismo televisivo, porque sabían todos. Pero era el show. Era el Truman Show del momento. Entonces, había que continuar porque además estaban pasando por una crisis de rating las televisoras. Y de repente, el caso Frida Sofía elevó enormemente el rating. Llegaron a más de 30 puntos cuando normalmente ya estaban en 11 puntos de rating. O sea, fue un fenómeno de audiencias. ¿Y qué sucede? Esto es el efecto boomerang. Cuando la gente, las audiencias se dan cuenta de que fueron víctimas de un engaño, pues evidentemente ya no van a volver a creer en ninguno de los que participaron en ese telemontaje. Y coincide con la popularidad de las redes sociales. Mucha gente en esas semanas migra para siempre a las redes sociales. Así es. Hablemos de la irrupción en las redes sociales, no en su televisora, sino en las redes sociales de Ricardo Salinas Pliego. Primero describe cómo sucede la irrupción. Creo que Ricardo Salinas, después de estar ausente, dejar a su hijo al frente de la televisora de TV Azteca, pero no al frente de todo el grupo, se da cuenta que, bueno, pues, ¿qué le podía hacer Trump, no? Que si Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos a base de tuitazos, pues él no solamente es
más carismático que Trump, es más ingenioso que Trump. Y tiene pelo propio. Y tiene pelo propio, y es joven, y tiene un yate, y también puede ser hasta Elon Musk. Es decir, los delirios de grandeza en las redes se disparan de una manera impresionante. Entonces creo que yo agradezco mucho, sinceramente, a Ricardo Salinas Pliego que esté tuiteando todos los días porque nos está mostrando cómo piensa y cómo es que este personaje tiene en sus manos a uno de los grupos mediáticos más grandes de América Latina. Ahora, describe el contenido porque tener el privilegio que un experto en medios nos describa el contenido de esa cuenta de tweet. Tan solo lo último que sucedió con la senadora Citlali Hernández, es decir, es un compendio del bullying. Todo el tiempo está bulleando Ricardo Salinas Pliego, no entiende que hay que debatir, que si tú no estás de acuerdo con él, es un derecho tuyo, mío, de cualquier persona, porque las redes son horizontales y cuando tú entras a debatir con alguien tienes que aceptar eso. No, él ataca, él todo el tiempo a unos por gordos, a otros porque son sus empleados, a otros porque no sé qué. Es decir, el mundo, Salinolandia es una cosa así que tú lo puedes ver perfectamente en su cuenta de Twitter, ¿no? Cuando quiere parecer más joven de lo que es, cuando tiene este culto al despilfarro, bueno, confunde la beneficencia con... ¿Por qué lenguaje? Yo lo conozco, yo nunca le escuché hablar como un chavorruco. ¿Por qué? Porque está impostando una cercanía que no es, que no es natural ni normal. Es más bien, yo te iba a preguntar, ¿realmente redacta así y habla así de mal? No, ni habla con groserías. De pronto sí, la que yo le conocí era pendejo, que de pronto se enojaba. Pero nunca, no. Bueno. Al contrario, viene de una familia católica, Monterrey es un lugar conservador. No, al contrario. ¿Por qué esto? Porque hay esa creencia de que en Twitter, para que tú seas popular, que esa es la trampa del algoritmo, para que tú seas popular tienes que insultar o tienes que ofender, porque las ofensas disparan las reacciones y la circulación de un tweet. Dices, es la trampa del algoritmo porque los que te van a retuitear o comentar no necesariamente son los que votarían por ti, tal vez la mitad o más son los que votarían contra ti. Exacto. Estamos en la era en donde pasamos del poder del rating al poder del algoritmo. Esa es, digamos, una tesis general. Y quienes no entienden al algoritmo acaban siendo devastados y comidos por ellos y por él, por el algoritmo. Entonces yo creo que no está entendiendo, sinceramente, y no lo considero una persona tonta, a Ricardo Salinas Pliego, no está entendiendo las trampas del algoritmo. Ahora, sobre esta campaña, ¿por qué el avatar suyo es Bugs Bunny? Un conejo psicópata. O sea, ¿por qué? Para llamar la atención, me imagino. Para llamar la atención, pero es un... Iba a dar un ejemplo contigo, pero no lo voy a hacer. No, pero es como si yo decido que mi avatar es Hitler chistoso. O sea, no creo que me haga bien a mi imagen. Creo que lo que busca es ser políticamente incorrecto. Y la incorrección política en Twitter, según los asesores de redes sociales, que no sirven para nada, sinceramente, porque la tuitosfera también no es la vida, ni es el mundo, ni es el círculo rojo. La tuitosfera, como bien ya también lo sospechaba Elon Musk, está dominada en un 30-40% de cuentas falsas, automatizadas. Fíjate que ha pasado esto, o sea, todo lo que se invertía en infomerciales, en publicidad, en spots, en la televisión, ahora ya se fue a las redes y a Twitter. Entonces te inventan cuentas, personajes, avatares, etcétera. Y a lo mejor te crean una popularidad que tú dices, no, pues no. Yo tengo 8 millones de seguidores, estoy en la lista de los periodistas o de las comentaristas más... Pues eso es una ficción. Ahora, para esta serie de los fantásticamente ricos,
que Sí. vamos a hacer en la televisión pública, hemos hablado con hombres fantásticamente ricos y vamos a hablar con la única mujer fantásticamente rica y su actitud es muy distinta a la de Salinas Pliego. Ellos no quieren exhibirse, mucho menos hablar de su riqueza. Es un tabú hablar de dinero para ellos. Si se exhiben solo es en cuestiones filantrópicas porque temen al Sí. resentimiento y la envidia social. Al Y resentimiento justamente, o sea, y temen muy realmente, te mencionan a secuestradores, ¿por qué él no? Porque tiene una televisora que lo respalda. Porque ninguno de esos grandes empresarios o empresarias tienen un aparato mediático que le funciona como una especie de sicariato. O sea, donde ellos apuntan y van y arman campañas en contra de sus intereses. Y Ricardo Salinas Pliego lo hace con mucha frecuencia. O sea, él sabe que es inmune. Él utiliza esa aparente inmunidad que le da la pantalla. Bueno, María Asunción Aramburuzabala, siendo la mujer más rica de México, Sí. tuvo que ir a tribunales en la Ciudad de México para demandar y hacerse respetar por Joaquín López Dóriga, que mandó a su esposa a extorsionarla con $5 millones por unos departamentos que estaban construyéndose aquí, muy cerca de aquí, en Rubén Darío. Y perdió, siendo la ¿Perdió mujer ella? más rica. Sí. ¿Por qué? Porque había conexiones familiares de López Dóriga con el gobierno de Miguel Ángel Mancera, en ese entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, si eso sucede en ese nivel, pues Sí. imagínate cómo se ponen los dueños de la televisora. Es decir, es una enfermedad mental. Yo creo que el doctor Hugo López-Gatell debería incorporarla en la campaña de salud mental. El delirio de grandeza que les generan a ciertos comunicadores y a dueños de medios esta situación, ¿no? Y hay delirio mental aquí. Vamos cerrando, Genaro. ¿Qué te parece la idea, tú como presidente de la televisión pública, qué te parece la idea de que perfilemos las vidas y la acumulación de riqueza de los fantásticamente ricos de este país? Es algo que jamás hubiéramos podido hacer en la televisión comercial. Exacto, o sea, yo creo que la televisión pública en estos momentos tiene muchos desafíos, enormes desafíos, porque venimos de una historia muy larga y muy grande del poder mediático de grupos privados. Entonces, el documentar ese poder no significa golpear. No. El debatir no significa insultar. El investigar no necesariamente significa difamar. El problema es que tú lo habrás notado. La gran mayoría de estos empresarios y empresarias están intimidados o se sentían intimidados, o muchos participaban en los consejos de administración de Televisa o de Grupo Salinas, pues para que no los golpearan, para que no salieran pantallazos televisivos, ¿no? Campañas de linchamiento. Era una especie de pacto de no agresión, ¿no? No era una especie, era un pacto de no agresión. Yo creo que eso hay que romperlo y que hay que ir a hacer investigación, periodismo e invitar a esos sectores a que, pues, la televisión pública para eso está. Sí, no está solamente para un sector del gobierno, sino para que ellos también den su versión de los hechos, su historia de la realidad. Yo por eso te comentaba al principio de la entrevista que, hablando con Javier Garza Calderón, él por primera vez en televisión dijo: Pedro Aspe Armella fue a intimidar a mi padre para que no participáramos en la licitación de Imevisión. Claro, debemos... Hay muchas historias que Claro. no están contadas. Claro, y las historias que están ocurriendo hoy mismo, la televisión en general debe dar cabida a todas esas historias. Y yo pienso que la televisión pública debe abrir el camino. Así es. Y ese es uno de los espacios y de las cosas que nos corresponden, ¿no? Es decir, más allá de si yo estoy o no estoy, lo que tenemos que entender es que el espacio radioeléctrico es un bien público, que la comunicación electrónica es un bien público, que si está concesionada, aún estando concesionada, Es un bien sigue pública. siendo
un servicio de interés general. Y eso genera obligaciones y derechos. Pero aquí durante muchos años solo generó privilegios. Genaro Villamil, muchas gracias por esta conversación. A ti, querida Sabina, muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.